¿Por qué parece que algunas personas siempre prosperan mientras otras luchan cada día? ¿Acaso Dios tiene favoritos? ¿O existe un secreto que pocos han descubierto en las Escrituras? Ahora, ¿y si te dijera que hay 9 promesas divinas que pueden transformar tu vida financiera, emocional y espiritual? Son principios establecidos por Dios, ocultos a los ojos de muchos, pero que cuando los aplicas con fe, desatan bendiciones sobrenaturales en tu vida. La Biblia está llena de misterios y verdades que han cambiado la historia de la humanidad, pero la pregunta es, ¿cómo puedes hacer que esas promesas trabajen a tu favor? Hoy vamos a revelar 9 promesas poderosas que están en la palabra de Dios y que pueden abrir puertas que el mundo nunca podrá cerrar. En los próximos minutos descubrirás cómo atraer la prosperidad de Dios sobre tu vida. Dios tiene principios establecidos en su palabra y aquellos que los entienden y los aplican ven cómo su mano se mueve con poder en todas las áreas de su vida. Muchos cristianos oran por bendiciones, pero ignoran las claves que ya fueron dadas en la Escritura. Hoy quiero que te hagas una pregunta importante. ¿Estoy viviendo con todo el potencial que Dios ha preparado para mí? ¿O estoy limitándome por la falta de conocimiento de su palabra? Porque hay algo que la mayoría de las personas no saben. Dios no quiere que vivas en escasez, sino que prosperes en todas las áreas. Pero antes de empezar con el estudio, quiero que participes activamente de este mensaje. Comenta ahora mismo: yo creo en la prosperidad que Dios tiene para mí. Hazlo como un acto de fe para que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar esta palabra. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás ayudando a expandir el mensaje del Evangelio a quienes más lo necesitan. Cada persona que interactúa con este contenido se convierte en un canal de bendición para otros. Muchos usan estos videos como apoyo espiritual, y Dios puede estar usándote a ti para impactar vidas. Por eso, antes de comenzar, comenta: yo creo en la prosperidad que Dios tiene para mí, y comparte este mensaje con alguien que necesite una respuesta de Dios en su vida. Y quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza que compartiré podría ser la clave que desbloquee una gran bendición en tu vida. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y descubrir estas 9 promesas que pueden transformar tu vida para siempre. La promesa de provisión en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Cuántas veces te has preguntado si tendrás suficiente para cubrir tus necesidades? Si Dios realmente se preocupa por ti en las áreas materiales de tu vida, esta es una de las promesas más poderosas de la Biblia sobre provisión divina. No es una sugerencia, es una afirmación rotunda de que Dios suplirá todo lo que te haga falta. Dios es tu fuente inagotable de recursos. El mundo te dice que dependes de tu salario, de la economía, de tus habilidades. Pero Dios dice que dependes de Él. Él no está limitado por crisis financieras, inflación o circunstancias externas. Cuando confías en su provisión y no en tus propias fuerzas, Él abre puertas donde parece no haber ninguna. Así como Dios proveyó maná en el desierto para su pueblo y multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles, Él puede hacer lo mismo contigo. ¿Cuál es la clave para activar esta promesa? Muchos leen este versículo, pero no ven cambios en su vida porque no entienden el principio detrás de esta promesa. Mira con atención lo que dice el versículo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Dios no suple caprichos. Él suple necesidades cuando vivimos bajo su voluntad y con un corazón alineado a su propósito. Él no bendice la avaricia, pero bendice la confianza en su provisión.
¿Cómo aplicar esta promesa a tu vida hoy mismo? 1. Ora con fe y renueva tu confianza en Dios como tu proveedor. En lugar de preocuparte por lo que falta, entrégaselo a Dios en oración. 2. Sé fiel en lo que tienes ahora. Jesús enseñó que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Lucas 16:10. No esperes abundancia para ser generoso o administrar bien. Hazlo desde hoy. 3. Rompe el miedo a la escasez. La mentalidad de escasez bloquea la bendición. Si temes perder lo que tienes, no estás confiando en que Dios proveerá más. 4. Declara esta promesa cada día sobre tu vida. Dios suple todo lo que te falta, según sus riquezas, no las tuyas. Él no está limitado por tu cuenta bancaria, tu empleo o tu situación actual. Comenta ahora: Dios es mi proveedor y nunca me faltará nada. Esto es solo la primera de las 9 promesas que pueden cambiar tu vida. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa es una de las más poderosas y reveladoras de toda la Biblia. La promesa de bendición en Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Deuteronomio 28:12. ¿Qué pasaría si pudieras vivir sin preocupaciones económicas? ¿Qué harías si en lugar de estar endeudado pudieras ser quien presta y ayuda a otros? Dios ha prometido abrir su tesoro celestial sobre la vida de aquellos que le obedecen. Dios tiene un almacén de bendiciones reservadas para sus hijos. Dios no solo promete suplir necesidades, sino dar en abundancia. Pero atención, esta promesa no es para todos, sino para aquellos que caminan en su voluntad. En este versículo hay 3 claves para activar la prosperidad de Dios en tu vida. 1. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Dios no es limitado por la economía del mundo. Su provisión no depende de la bolsa de valores, del gobierno o de tu empleo. Él tiene un almacén celestial de recursos inagotables. 2. Para bendecir toda obra de tus manos. Dios no bendice la pereza, sino el trabajo y la diligencia. Cuando pones esfuerzo en algo, Dios lo multiplica. 3. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. La escasez no es el plan de Dios para sus hijos. Él quiere ponerte en una posición de influencia y abundancia para bendecir a otros. ¿Por qué muchos cristianos no experimentan esta promesa? Porque no entienden el principio de la obediencia. Los versículos anteriores dicen: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:2. Dios no bendice la desobediencia. Para recibir esta promesa, debes caminar en sus caminos y confiar en Él. ¿Cómo activar esta promesa en tu vida hoy mismo? Obedece la voz de Dios. Camina en integridad. No busques atajos, trampas o avaricia. Esfuérzate en lo que haces. Dios bendice la obra de tus manos, pero tienes que trabajar con excelencia. Ten una mentalidad de abundancia, no de escasez. Dios no te creó para sobrevivir, sino para florecer. No pongas límites a lo que Dios puede hacer en tu vida. Declara esta promesa sobre tu vida cada día. Dios me abre su tesoro celestial y bendice todo lo que hago. Comenta ahora: Dios abre su tesoro sobre mi vida y bendice todo lo que hago. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa que compartiré puede ser la llave que desbloquee una gran bendición en tu vida. La promesa de prosperidad en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Josué 1:8. ¿Por qué hay personas que parecen tener éxito en todo lo que hacen mientras otras fracasan constantemente? ¿Es cuestión de suerte o existe una clave espiritual para la prosperidad? La respuesta está en este versículo. Dios reveló a Josué el secreto para tener éxito en todas las áreas de la vida: meditar en su palabra, obedecerla y aplicarla en el día a día. La Biblia no es solo un libro, es un mapa hacia la prosperidad. Muchos buscan el éxito en consejos de autoayuda, cursos o estrategias humanas. Pero Dios ya dejó en su palabra los principios que garantizan prosperidad y éxito. Cuando vives de acuerdo con la Escritura, estás alineado con la voluntad de Dios y Él bendice cada paso que das. Pero hay 3 claves en este versículo que activan esta promesa en tu vida. Claves para activar la prosperidad de Dios. 1. Nunca te apartes de su palabra. No basta con leer la Biblia de vez en cuando. Debe ser parte de tu vida diaria. Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Juan 15:5. 2. Medita en la palabra de Dios día y noche. La meditación en la Biblia transforma tu mente. El enemigo quiere que llenes tu mente con miedo, ansiedad y pensamientos de escasez. Pero cuando llenas tu mente con la palabra de Dios, te conviertes en alguien imparable. 3. Haz conforme a lo que está escrito. No basta con conocer la Biblia, hay que aplicarla. La bendición está en la obediencia. El que me ama, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. La verdadera fe se refleja en acciones. ¿Por qué algunos cristianos no prosperan aunque conocen la Biblia? Porque no la aplican. Muchos leen la palabra, pero no la viven. Dios quiere que su palabra sea la base de tu vida, que determines tus decisiones basadas en ella. Si la obedeces, todo lo que hagas prosperará. ¿Cómo aplicar esta promesa hoy mismo? Haz de la Biblia tu manual de vida. No busques respuestas en el mundo. Busca en la palabra de Dios. Cambia tu mentalidad. No te veas como alguien que solo sobrevive, sino como alguien bendecido por Dios. Declara esta promesa cada día. Dios me guía con su palabra y todo lo que hago prosperará. Comenta ahora: Dios me guía con su palabra y todo lo que hago prosperará. Esto es solo el comienzo. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa puede ser la clave que Dios quiere que descubras hoy. La promesa de multiplicación en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. ¿Por qué algunas personas experimentan la abundancia mientras otras siempre luchan con la escasez? ¿Será que Dios tiene un principio divino que abre las puertas de la prosperidad? Sí, y está en este versículo. Aquí, Dios nos da una prueba clara de su fidelidad y dice algo que no repite en ningún otro lugar de la Biblia: pruébame ahora en esto. Dios no necesita nuestro dinero, pero nos da la oportunidad de demostrarle nuestra confianza. Cuando somos fieles con nuestros recursos, Él responde con una abundancia sobrenatural. El principio del dar y recibir Dios establece un principio espiritual. Cuando damos con fidelidad, Él nos multiplica con generosidad. Este versículo nos revela 3 grandes verdades sobre la prosperidad. 1. Traed todos los diezmos al alfolí. Dios nos llama a ser fieles en nuestras finanzas. El diezmo no es una pérdida, es una semilla sembrada en el reino. 2. Probadme ahora en esto. En toda la Biblia, Dios nos llama a tener fe, pero aquí nos da permiso de ponerlo a prueba. Él promete abrir las ventanas de los cielos cuando confiamos en Él con lo que tenemos. 3. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Dios no solo da lo suficiente, Él da en abundancia. Cuando somos generosos, activamos la multiplicación divina. ¿Por qué muchas personas no ven esta bendición? Porque ven el dar como una pérdida y no como una inversión en el reino. La bendición de Dios no es para los avaros, sino para los que confían en Él. Jesús dijo: «Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». Lucas 6:38. Cuando damos con fe, Dios nos devuelve con creces. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Da con gozo y fidelidad. No veas el diezmo y la ofrenda como una carga, sino como una oportunidad. Confía en Dios como tu proveedor. Tu sueldo no es tu fuente, Dios lo es. Declara esta promesa cada día. Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sobre mi vida bendición sobreabundante. Comenta ahora: Dios abre las ventanas de los cielos sobre mi vida. Queda mucho por descubrir. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa que compartiré puede ser la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. La promesa de riquezas y honor en Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. ¿Por qué hay personas que, aunque trabajan duro, no logran prosperar? ¿Por qué algunas alcanzan riquezas y éxito, mientras otras se quedan estancadas? El mundo nos dice que la clave para el éxito es la estrategia, la educación o las conexiones. Pero Dios nos da una respuesta diferente. La verdadera prosperidad viene de la humildad y el temor de Jehová. La riqueza que viene de Dios no añade tristeza. Muchas personas consiguen dinero con esfuerzo, pero pierden la paz, la salud y la familia en el proceso. Pero cuando Dios es quien te prospera, te da riquezas con honra y vida abundante. Este versículo revela 3 ingredientes esenciales para activar la bendición de Dios. 1. La humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La prosperidad divina no es para los que se creen autosuficientes, sino para los que dependen de Dios. 2. El temor de Jehová. Temer a Dios no es tenerle miedo, sino honrarlo y obedecerlo. Cuando vives en el temor del Señor, tomas decisiones correctas y sabias. 3. Riquezas, honra y vida. Dios no solo promete riquezas materiales, sino también respeto y una vida plena. De nada sirve el dinero si no hay paz y propósito en tu vida. ¿Por qué muchos cristianos no ven esta bendición? Porque buscan el dinero primero y no a Dios. Jesús nos dejó claro en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Dios no tiene problema con que sus hijos sean prósperos, pero sí con que el dinero sea su Dios. ¿Cómo aplicar esta promesa hoy mismo? Busca primero a Dios y su justicia. No pongas el dinero como tu prioridad. Haz de Dios tu fuente, y Él añadirá lo demás. Cultiva la humildad y el temor de Jehová. Vive en obediencia y en reverencia a Dios. Las riquezas sin carácter solo traen destrucción. Declara esta promesa cada día. Dios me da riquezas, honra y vida cuando camino en humildad y temor a Él. Comenta ahora: Dios me da riquezas, honra y vida. Estamos avanzando en este camino de bendición. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa que compartiré puede ser la llave que desbloquee la abundancia que Dios tiene para ti. La promesa de éxito y estabilidad en el Salmo 1:1-3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:1-3. ¿Por qué hay personas que, pase lo que pase, siempre avanzan? ¿Por qué algunos prosperan incluso en tiempos difíciles, mientras otros son como hojas que el viento arrastra? La respuesta está en este salmo. Dios promete una prosperidad que no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión profunda con su palabra. La imagen del árbol plantado junto a corrientes de agua. Este pasaje nos muestra cómo debe ser la vida de un creyente que desea éxito y estabilidad. Observa las 4 claves de esta promesa. 1. No seguir el consejo de los malos. No todos los consejos son buenos. Muchos fracasan porque escuchan a las personas equivocadas. 2. Deleitarnos en la palabra de Dios. No se trata solo de leer la Biblia, sino de amarla, vivirla y disfrutarla. Cuando hacemos de la palabra de Dios nuestra guía, tomamos decisiones que nos llevan al éxito. 3. Ser como un árbol junto a corrientes de agua. Un árbol que está cerca de un río nunca pasa sed. Dios quiere que vivas conectado a Él, para que nada te falte. 4. Todo lo que haga prosperará. Esta es una de las promesas más poderosas de la Biblia. Dios garantiza éxito a aquellos que permanecen en su palabra. ¿Por qué muchas personas no ven esta bendición? Porque dejan que sus raíces sean superficiales. Cuando llegan tiempos de prueba, se secan porque no están profundamente arraigados en Dios. Jesús lo explicó en Mateo 7:24-27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si tu vida está construida sobre la roca de la palabra, nada podrá derribarte. ¿Cómo aplicar esta promesa hoy mismo? Elige bien de quién recibes consejos. No sigas caminos que te alejen de Dios. Permanece en la palabra día y noche. Haz de la Biblia tu fuente de dirección. Confía en que Dios prosperará lo que hagas. Si permaneces en Él, todo lo que hagas tendrá fruto. Declara esta promesa cada día. Soy como un árbol junto a corrientes de agua. Todo lo que hago prosperará. Comenta ahora: soy como un árbol junto a corrientes de agua. Todo lo que hago prosperará. Seguimos descubriendo los principios de la prosperidad en la palabra. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa que compartiré puede cambiar tu vida para siempre. La promesa de abundancia en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Porque hay personas que nunca les falta nada y siempre tienen para dar. ¿Es solo cuestión de suerte o hay un principio espiritual detrás de esto? La respuesta está en este versículo. Dios no solo quiere darte lo suficiente, sino que desea que tengas en abundancia para bendecir a otros. La gracia de Dios nos lleva de la escasez a la abundancia. Este pasaje revela 3 principios clave para experimentar la abundancia de Dios en tu vida. Pero Dios es poderoso para hacer que abunde en ti toda gracia. La prosperidad no se trata solo de dinero, sino de la gracia de Dios en todas las áreas de tu vida. Cuando su gracia abunda en ti, todo en tu vida se alinea con su favor. 2. Siempre tendrás todo lo suficiente. Dios te asegura provisión constante, no solo en temporadas. Él no es un Dios de escasez, sino de provisión continua. 3. Abundarás para toda buena obra. Dios no te da para que acumules, sino para que seas un canal de bendición. Cuanto más das, más Dios te confía. ¿Por qué muchos cristianos no experimentan esta promesa? Porque tienen una mentalidad de escasez y miedo.
Creen que si dan, perderán, cuando en realidad Dios multiplica lo que entregamos con fe. Jesús enseñó este principio en Lucas 6:38. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. La abundancia comienza con una actitud de generosidad y confianza en Dios. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Confía en Dios como tu proveedor. No pongas tu seguridad en el dinero, sino en Él. Sé generoso con lo que tienes. Dios bendice a los que bendicen a otros. Declara esta promesa cada día. Dios me da en abundancia para que sea un canal de bendición. Comenta, ahora, Dios me da en abundancia para ser un canal de bendición. Nos acercamos a las promesas más impactantes. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa puede revelarte una clave que transformará tu vida. La promesa de bendición y protección en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. ¿Cuántas veces hemos visto a personas alcanzar riquezas y éxito, pero perder la paz, la salud o incluso sus familias en el proceso? ¿Es posible tener prosperidad sin pagar el precio del estrés y la preocupación? La respuesta está en este versículo. Cuando Dios es quien te prospera, su bendición no trae tristeza, sino gozo y plenitud. La prosperidad de Dios versus la prosperidad del mundo. Hay dos formas de alcanzar el éxito. La del mundo, basada en esfuerzo, sacrificio extremo y muchas veces corrupción o avaricia. La de Dios, basada en su gracia, su dirección y su paz. La bendición de Dios no solo se trata de dinero, sino de plenitud en todas las áreas de la vida. Este pasaje nos da 3 claves para recibir la verdadera prosperidad. Primero, Dios es la fuente de toda bendición. No es el trabajo, el talento o la suerte. Es Dios quien enriquece. Él usa diferentes medios, pero la fuente siempre es Él. 2. La bendición de Dios es la que enriquece. No es una riqueza cualquiera, sino una prosperidad integral. No se trata solo de dinero, sino de salud, paz y propósito. 3. No añade tristeza con ella. Las riquezas sin Dios traen ansiedad, estrés y destrucción. La bendición de Dios te permite disfrutar lo que tienes sin miedo a perderlo. ¿Por qué muchos no experimentan esta promesa? Porque buscan primero las riquezas y no la presencia de Dios. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios es tu prioridad, Él se encarga de añadir lo que necesitas. ¿Cómo aplicar esta promesa hoy mismo? Pon a Dios en primer lugar. No hagas de las riquezas tu Dios. Confía en que Dios es quien te prospera. No dependes de la economía, sino de su bendición. Declara esta promesa cada día. La bendición de Dios enriquece mi vida sin añadir tristeza. Comenta, ahora, la bendición de Dios enriquece mi vida sin añadir tristeza. Solo nos quedan 2 promesas más, y la penúltima puede ser la clave que estabas esperando. Quédate hasta el final para recibir la revelación completa, la promesa de plenitud en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿Por qué hay personas que, a pesar de tener dinero y éxito, sienten un vacío en el corazón? ¿Por qué otros, aunque no tienen grandes riquezas, viven con gozo y propósito? La respuesta está en este versículo. Jesús no vino solo para darnos salvación eterna, sino para que vivamos una vida plena aquí en la tierra. Abundancia, mucho más que dinero. Este versículo nos muestra 2 fuerzas espirituales en acción. 1. El enemigo quiere robar, matar
y destruir roba tu paz con preocupaciones. Mata tu propósito con la duda y el miedo. Destruye tu vida alejándote de Dios. 2. Jesús vino a darte vida en abundancia. No una vida mediocre, sino una llena de propósito, gozo y plenitud. La verdadera prosperidad comienza en tu relación con Dios. La abundancia que Jesús promete no se limita a lo material, sino que abarca todas las áreas de tu vida. Abundancia en tu relación con Dios. Abundancia en paz y estabilidad emocional. Abundancia en salud y bienestar. Abundancia en provisión y oportunidades. Porque muchos cristianos no experimentan esta abundancia, porque permiten que el enemigo robe su fe y confianza en Dios. Muchos creen en un Dios pequeño, limitado, pero Jesús vino a darnos todo lo que necesitamos para una vida plena. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios no te creó para sobrevivir, sino para prosperar en su presencia. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Rechaza las mentiras del enemigo. No aceptes vivir en escasez espiritual o emocional. Cree en la plenitud de Cristo. Jesús te ha dado acceso a una vida abundante. Declara esta promesa cada día. Jesús me ha dado una vida en abundancia en todas las áreas. Comenta ahora: Jesús me ha dado una vida en abundancia. Ya hemos llegado a la última promesa, y esta última enseñanza puede desbloquear una gran bendición en tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es clave para activar estas promesas en tu vida. La promesa de recompensa por la diligencia. En Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. De Proverbios 13:4. ¿Por qué hay personas que siempre están soñando con una mejor vida pero nunca la alcanzan? ¿Por qué algunos logran sus metas y otros no? La diferencia no está en la suerte, ni siquiera en las oportunidades. La diferencia está en la diligencia. Dios bendice el esfuerzo, no la pereza. Dios es un Dios de abundancia, pero no de pereza. Muchos oran por bendiciones, pero no están dispuestos a hacer su parte. Este versículo nos revela dos tipos de personas. 1. El perezoso tiene grandes deseos, pero no trabaja por ellos. Sueña con prosperidad, pero no está dispuesto a moverse. Vive esperando que todo le llegue fácil, sin entender que Dios prospera la acción, no la pasividad. 2. El diligente no solo desea, sino que trabaja y confía en Dios. No espera la oportunidad perfecta, sino que crea oportunidades. Dios prospera al que se esfuerza con fe. ¿Por qué muchas personas no prosperan? Porque tienen mentalidad de espera en lugar de mentalidad de acción. Piden pero no hacen, oran pero no trabajan. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dios bendice los sueños, pero prospera las acciones. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Deja la pereza atrás y empieza a moverte. No te conformes solo con desear, actúa con fe. Sé diligente en lo que haces. La excelencia abre puertas que la mediocridad jamás podrá tocar. Declara esta promesa cada día. Dios prospera mi diligencia y bendice mi esfuerzo. Comenta ahora: Dios prospera mi diligencia y bendice mi esfuerzo. Nos acercamos a revelaciones aún más profundas. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa puede ser la clave que estabas esperando. La promesa de dirección divina en Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. Porque muchas personas se sienten perdidas, sin dirección y sin claridad sobre su propósito.
¿Por qué algunas puertas parecen cerrarse y los caminos se vuelven confusos? La respuesta está aquí. Cuando confías en Dios con todo tu corazón y buscas su dirección, Él te guía por el camino correcto. Dios quiere dirigir tus pasos, pero necesitas confiar en Él. En este pasaje encontramos 3 claves esenciales para experimentar la dirección divina. 1. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No confíes solo en tu lógica o habilidades. Dios ve lo que tú no puedes ver y conoce lo que tú no sabes. 2. No te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra sabiduría es limitada. Muchas veces creemos que sabemos qué es lo mejor, pero solo Dios conoce el futuro. 3. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No basta con buscar a Dios solo en los momentos difíciles. Si lo involucras en cada área de tu vida, Él enderezará tus caminos y te llevará al destino correcto. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque quieren el control total de sus vidas. Dudan, temen y tratan de hacerlo todo con sus propias fuerzas en lugar de depender completamente de Dios. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene un plan mayor para ti, pero necesitas confiar en Él. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Entrega tus decisiones a Dios. No tomes decisiones impulsivas. Pídele dirección a Dios en oración. Confía en que Él está guiando tu vida. No importa lo que veas ahora, Dios está obrando. Declara esta promesa cada día: Dios dirige mis pasos y endereza mis caminos. Comenta ahora: Dios dirige mis pasos y endereza mis caminos. Seguimos profundizando en las promesas de Dios. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa puede desbloquear una gran bendición en tu vida. La promesa de fuerza y renovación en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. ¿Por qué hay momentos en los que sentimos que no podemos más? ¿Por qué algunas personas parecen tener una fortaleza inagotable, mientras otras se rinden fácilmente? La respuesta está en esta promesa. Dios renueva las fuerzas de aquellos que confían en Él. Esperar en Dios trae una fortaleza sobrenatural. Dios no promete que nunca te cansarás, pero sí promete que cuando te apoyes en Él, recibirás nuevas fuerzas. Este versículo revela 3 verdades poderosas. 1. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es en tu propia capacidad, es en Dios donde encuentras renovación. Si intentas hacerlo todo solo, te agotarás. 2. Levantarán alas como las águilas. El águila no se desgasta luchando contra el viento, sino que se eleva con él. Dios te llama a elevarte sobre las dificultades en lugar de ser arrastrado por ellas. 3. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te da la resistencia para seguir adelante. No importa cuánto tiempo dure la prueba, Él te sostendrá. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque ponen su confianza en sus propias fuerzas y no en Dios. Muchos intentan solucionar todo por sí mismos y terminan agotados. Pero Jesús nos dio la clave en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios te llama a soltar la carga y a confiar en Él. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Entrega tu cansancio a Dios. No luches solo, deja que Él renueve tus fuerzas. No te rindas, Dios te sostiene. Si sientes que ya no puedes,
Mas, espera en Jehová y Él te levantará. Declara esta promesa cada día: Dios renueva mis fuerzas y me eleva como las águilas. Comenta ahora: Dios renueva mis fuerzas y me eleva como las águilas. Cada promesa nos acerca más a la revelación completa. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa podría ser la llave para desbloquear algo grande en tu vida. La promesa de protección y seguridad en Salmos 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1-2. ¿Alguna vez has sentido miedo por el futuro? ¿Te has preguntado quién puede protegerte en tiempos de incertidumbre? Este salmo es una declaración de seguridad en Dios. No importa lo que pase a tu alrededor, si habitas bajo su presencia, Él es tu refugio. Dios te cubre con su protección. Este pasaje nos revela 3 claves para vivir bajo la seguridad de Dios. 1. El que habita al abrigo del Altísimo. No es solo una visita ocasional a su presencia, es un estilo de vida de intimidad. Con Dios, si habitas en Él, su protección te rodea. 2. Morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay nada más seguro que estar bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Su sombra significa cercanía y cobertura. 3. Mi Dios, en quien confiaré. La verdadera paz no viene de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Cuando confías en Él, el miedo pierde su poder sobre ti. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque no habitan en la presencia de Dios, solo la visitan en momentos de crisis. La Biblia nos dice en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si quieres vivir seguro, permanece en Dios todos los días. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Habita en la presencia de Dios. No solo lo busques cuando tienes miedo, búscalo siempre. Confía en que Él es tu refugio. No pongas tu seguridad en el dinero, en las personas o en el mundo, sino en Dios. Declara esta promesa cada día: Dios es mi refugio y mi fortaleza, en Él confío y estoy seguro. Comenta ahora: Dios es mi refugio y mi fortaleza, en Él confío y estoy seguro. Cada promesa nos acerca más a la plenitud en Dios. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa puede desbloquear algo grande en tu vida. La promesa de paz en medio de la tormenta en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. ¿Por qué muchas personas viven en ansiedad y miedo constante? ¿Por qué, a pesar de tener todo lo material, hay un vacío en su interior? La respuesta es simple: la paz del mundo es temporal, pero la paz de Dios es eterna. La paz que solo Jesús puede dar. Jesús nos da una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Este versículo nos revela 3 verdades fundamentales. 1. La paz os dejo, mi paz os doy. No es una paz común, es la misma paz que Jesús tenía en medio de las pruebas. No importa lo que enfrentes, su paz te sostiene. 2. No os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una paz falsa basada en dinero, éxito o comodidad. Pero la paz de Dios trasciende lo terrenal. 3. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios no quiere que vivas en temor. Su paz te llena de seguridad y fortaleza, incluso en tiempos difíciles. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque buscan la paz en cosas externas, en lugar de en Jesús. Filipenses 4:7 nos dice:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando confías en Dios, Él guarda tu corazón y mente con su paz sobrenatural. ¿Cómo? Activar esta promesa hoy mismo. Entrega tus ansiedades a Dios. No cargues con preocupaciones, déjalas en sus manos. Busca la paz de Dios en oración. La paz verdadera se encuentra en la comunión con Él. Declara esta promesa cada día. La paz de Dios gobierna mi corazón y mi mente. Comenta ahora: la paz de Dios gobierna mi corazón y mi mente. Cada promesa nos acerca más a la plenitud en Dios. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa puede desbloquear algo grande en tu vida. La promesa de paz en medio de la tormenta, en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe el corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. ¿Por qué muchas personas viven en ansiedad y miedo constante? ¿Por qué, a pesar de tener todo lo material, hay un vacío en su interior? La respuesta es simple: la paz del mundo es temporal, pero la paz de Dios es eterna. La paz que solo Jesús puede dar. Jesús nos da una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Este versículo nos revela tres verdades fundamentales. 1. La paz os dejo, mi paz os doy. No es una paz común, es la misma paz que Jesús tenía en medio de las pruebas. No importa lo que enfrentes, su paz te sostiene. 2. No os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una paz falsa basada en dinero, éxito o comodidad. Pero la paz de Dios trasciende lo terrenal. 3. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios no quiere que vivas en temor. Su paz te llena de seguridad y fortaleza, incluso en tiempos difíciles. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque buscan la paz en cosas externas, en lugar de en Jesús. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando confías en Dios, Él guarda tu corazón y mente con su paz sobrenatural. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Entrega tus ansiedades a Dios. No cargues con preocupaciones, déjalas en sus manos. Busca la paz de Dios en oración. La paz verdadera se encuentra en la comunión con Él. Declara esta promesa cada día. La paz de Dios gobierna mi corazón y mi mente. Comenta ahora: la paz de Dios gobierna mi corazón y mi mente. Cada promesa nos acerca más a la plenitud en Dios. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa puede desbloquear algo grande en tu vida. La promesa de victoria sobre la adversidad en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. ¿Por qué hay personas que, a pesar de enfrentar grandes problemas, nunca se rinden? ¿Por qué otros se sienten derrotados ante la primera dificultad? La diferencia está en quién lleva su batalla. Cuando intentamos pelear solos, nos agotamos, pero cuando confiamos en Dios, la victoria ya está asegurada. No solo eres vencedor, eres más que vencedor. Dios no promete que no habrá pruebas, pero sí promete que a través de Cristo serás más fuerte que cualquier adversidad. Este versículo nos enseña tres verdades esenciales. 1. En todas estas cosas, no importa el problema, Dios sigue teniendo el control. Tu situación actual no define tu destino. 2. Somos más que vencedores. No solo ganarás la batalla, Dios te hará crecer en medio de ella. No serás el mismo después de cada prueba, serás más fuerte. 3. Por medio de aquel que nos amó. La victoria no viene de tus fuerzas, sino del amor de Dios.
Él te sostiene y pelea por ti. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque se enfocan en el problema en lugar de enfocarse en Dios. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La clave está en confiar en que Dios ya ha vencido por ti. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Deja de luchar solo, deja que Dios pelee por ti. Tu victoria está en Él, no en tus fuerzas. Cambia tu mentalidad de derrota por una mentalidad de victoria. Eres más que vencedor, no por lo que haces, sino por lo que Dios ya hizo. Declara esta promesa cada día. Soy más que vencedor por medio del amor de Dios. Comenta ahora. Soy más que vencedor por medio del amor de Dios. Nos acercamos a la revelación completa. Quédate hasta el final porque la penúltima promesa puede desbloquear algo grande en tu vida. La promesa de restauración y recompensa en Joel 2, 25, 26. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Joel 2, 25, 26. ¿Alguna vez has sentido que perdiste tiempo, oportunidades o bendiciones? ¿Te has preguntado si es posible recuperar lo que el enemigo robó? Dios no solo puede restaurarte, sino que puede devolverte más de lo que perdiste. Dios es un Dios de restitución. Este versículo nos muestra 3 principios poderosos de restauración. 1. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y la langosta. El enemigo puede haber destruido cosas en tu vida, pero Dios es más poderoso que cualquier pérdida. No importa lo que el pasado te haya quitado, Dios puede restaurarlo. Y 2. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová. La restauración de Dios no es a medias, es completa. Él no solo devuelve lo perdido, sino que lo multiplica. 3. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios limpia tu vergüenza y te levanta con honra. Tu futuro en Dios es mayor que cualquier error o pérdida del pasado. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque siguen atadas al pasado y no creen que Dios pueda restaurarlas. Isaías 43, 18, 19 nos dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no quiere que te enfoques en lo que perdiste, sino en lo que Él está a punto de hacer. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Deja de vivir en el pasado. Lo que perdiste no define tu futuro. Dios lo restaurará. Cree que Dios puede restituir todo lo que el enemigo robó. Tu vida no está destinada al fracaso, sino a la restauración. Declara esta promesa cada día. Dios restaura lo que perdí y multiplica su bendición sobre mi vida. Comenta ahora. Dios restaura lo que perdí y multiplica su bendición sobre mi vida. Cada vez nos acercamos más al final de este poderoso estudio. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa puede desbloquear algo grande en tu vida. La promesa de respuesta a la oración en Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. ¿Por qué algunas personas ven respuestas poderosas a sus oraciones y otras sienten que Dios no las escucha? Existe un secreto para orar con efectividad. Este versículo nos muestra que Dios no solo nos escucha, sino que nos responde y nos revela cosas que están más allá de nuestra comprensión. La oración es la llave que abre los tesoros de Dios.
Este pasaje nos enseña tres principios esenciales sobre la oración efectiva. 1. Clama a mí. Dios no está distante ni indiferente. Él nos invita a clamar, a buscarlo con pasión y perseverancia. 2. Y yo te responderé. No dice, quizás te responderé, sino yo te responderé. Dios es fiel a su palabra y nunca ignora una oración sincera. 3. Y te enseñaré en cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces oramos esperando una respuesta, pero Dios quiere darnos revelación. Hay bendiciones y oportunidades que no podemos ver hasta que buscamos a Dios en oración. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque oran sin fe o sin perseverancia. Jesús nos dio una clave en Mateo 7:7-8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios siempre responde, pero muchas veces lo hace de maneras que no esperamos. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Ora con fe y persistencia. No te rindas si la respuesta no llega de inmediato. Espera la respuesta de Dios con expectativa. Dios responde de diferentes maneras, pero siempre responde. Declara esta promesa cada día. Clamo a Dios y Él me responde con cosas grandes y ocultas que no conozco. Comenta ahora. Clamo a Dios y Él me responde con cosas grandes y ocultas que no conozco. Estamos cada vez más cerca del final de este estudio. Quédate hasta el final porque la penúltima promesa puede cambiar radicalmente tu vida. La promesa de paz y seguridad en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. ¿Por qué tantas personas viven dominadas por la ansiedad y la preocupación? ¿Por qué a veces oramos, pero seguimos sintiéndonos intranquilos? Dios nos da aquí una fórmula clara para cambiar la ansiedad por paz. La oración es el camino hacia la paz de Dios. Este pasaje nos revela tres claves para vivir libres de ansiedad. 1. Por nada estéis afanosos. Dios no quiere que vivas con miedo o preocupación constante. La ansiedad es un ladrón de paz, pero la confianza en Dios la expulsa. 2. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No guardes tus preocupaciones para ti mismo, llévalas a Dios. Cuando oras, algo en tu corazón cambia. 3. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz humana, es una paz sobrenatural. Dios promete que su paz protegerá tu mente y tu corazón. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque se aferran a la preocupación en lugar de entregársela a Dios. Jesús nos dio la clave en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando confías en Dios, sueltas la carga y recibes su paz. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Entrega tu ansiedad a Dios en oración. No guardes tus preocupaciones, déjalas en sus manos. Da gracias a Dios antes de ver la respuesta. La acción de gracias es una señal de confianza en que Él ya está obrando. Declara esta promesa cada día. La paz de Dios guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo. Comenta ahora. La paz de Dios guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo. Nos acercamos al final de este poderoso estudio. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa puede ser la clave que desbloquee algo grande en tu vida.
La promesa de Dios como tu proveedor en Mateo 6, 31, 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31, 33. ¿Por qué tantas personas viven preocupadas por su provisión diaria? ¿Por qué parece que siempre falta algo, sin importar cuánto trabajen? Jesús nos da aquí un principio clave. Si pones a Dios en primer lugar, Él se encargará de todo lo demás. Dios sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Este pasaje nos enseña tres verdades fundamentales sobre la provisión divina. 1. No os afanéis. Dios no quiere que vivas preocupado por el futuro. La ansiedad financiera es un signo de falta de confianza en la provisión de Dios. 2. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios no solo conoce tus necesidades, sino que se preocupa por suplirlas. Él no es indiferente a tus luchas diarias. 3. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El secreto de la provisión no es perseguir riquezas, sino perseguir a Dios. Cuando haces de Dios tu prioridad, Él se encarga de tu provisión. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque ponen su confianza en el dinero en lugar de ponerla en Dios. Salmos 37, 25 nos da una gran seguridad. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre provee para sus hijos, pero espera que confíen en Él completamente. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Pon a Dios en primer lugar en todas las áreas de tu vida. No pongas tu seguridad en el dinero, sino en su fidelidad. Cree que Dios conoce y suple tus necesidades. Si Él cuida de los pájaros y las flores, ¿cómo no cuidará de ti? Declara esta promesa cada día. Busco primero el reino de Dios, y Él suple todas mis necesidades. Comenta ahora: busco primero el reino de Dios, y Él suple todas mis necesidades. Nos estamos acercando a la recta final. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa puede desbloquear algo poderoso en tu vida. La promesa de fortaleza en tiempos difíciles, en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. ¿Por qué a veces sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes? ¿Por qué hay momentos en los que parece que no podemos seguir adelante? La respuesta está en esta promesa. Dios no necesita que seas fuerte, porque su poder se manifiesta cuando te sientes débil. Dios se glorifica en tu debilidad. Este versículo nos muestra 3 principios espirituales que nos ayudan en tiempos difíciles. 1. Bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente en todo momento. Cuando sientes que ya no puedes más, su gracia te sostiene. 2. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios usa tu fragilidad para mostrar su gloria. No necesitas tener todo bajo control, solo necesitas confiar en Él. 3. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando aceptas tu debilidad, Cristo se encarga de fortalecerte. Tu fuerza no viene de ti, sino de Dios. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque intentan hacerlo todo con sus propias fuerzas en lugar de depender de Dios. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes.
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no te dejará solo. Su poder se manifiesta en los momentos más difíciles. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Entrega tus cargas a Dios. No trates de hacer todo con tus propias fuerzas. Confía en Él. Acepta que la debilidad no es un fracaso, sino una oportunidad para ver la gloria de Dios. Cuando eres débil, es cuando Dios más actúa. Declara esta promesa cada día. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, y su gracia es suficiente para mí. Comenta ahora. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, y su gracia es suficiente para mí. Nos acercamos a la promesa más impactante. Quédate hasta el final, porque la penúltima promesa podría ser la clave para transformar tu vida. La promesa de resistencia y propósito en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. ¿Por qué algunas personas se rinden cuando llegan las pruebas, mientras otras permanecen firmes y vencen? ¿Por qué Dios permite que enfrentemos dificultades en nuestra vida? La respuesta está en esta promesa. Dios no solo te fortalece para soportar las pruebas, sino que te recompensa por permanecer firme. Cada prueba tiene una recompensa eterna. Este versículo nos muestra 3 principios clave sobre la resistencia y el propósito de Dios en medio de las pruebas. 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. No todos resisten, pero los que lo hacen son llamados bienaventurados. Cada lucha que enfrentas tiene un propósito mayor en tu vida. 2. Cuando haya resistido la prueba. No dice si resistes, sino cuando resistas. Las pruebas no son el fin, son el proceso para tu crecimiento y victoria. 3. Recibirá la corona de vida. Dios recompensa a los que permanecen fieles. La corona de vida es una promesa de victoria eterna y bendición. ¿Por qué muchas personas no experimentan esta promesa? Porque ven la prueba como un castigo en lugar de verla como una oportunidad para crecer. Romanos 5:3-4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada prueba te hace más fuerte y te acerca más a la gloria de Dios. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? No te rindas en medio de la prueba. Dios te ha dado la fortaleza para resistir y salir más fuerte. Mantente firme en tu fe sin importar lo que enfrentes. Cada prueba superada es una corona ganada. Declara esta promesa cada día. Dios me fortalece en la prueba y me recompensa con su victoria. Comenta ahora. Dios me fortalece en la prueba y me recompensa con su victoria. Ahora llegamos a la última promesa. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza de este estudio puede ser la clave que desbloquee una bendición en tu vida. La promesa de vida eterna en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Has pensado alguna vez en lo que realmente significa la vida eterna? ¿Por qué Dios estaría dispuesto a entregar a su propio Hijo por nosotros? De todas las promesas que hemos visto, esta es la más importante, la que transforma toda nuestra existencia. Dios no solo quiere bendecirte aquí en la tierra, sino que tiene un destino eterno reservado para ti. La mayor promesa de todas, la vida eterna. Este versículo nos muestra 3 verdades eternas sobre el amor de Dios y la salvación. 1. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios no tiene límites ni condiciones. Él te amó antes de que siquiera pensaras en Él. 2. Ha dado a su Hijo unigénito.
Jesús no vino a condenarte, sino a salvarte. Dios sacrificó lo más precioso que tenía por amor a ti. 3. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no es por obras, es por fe en Jesús. Si crees en Él, tienes la garantía de una vida eterna con Dios, porque muchas personas no experimentan esta promesa, porque viven enfocadas solo en lo terrenal y olvidan que su verdadera casa está en el cielo. Jesús dijo en Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La mayor bendición no es lo que recibimos en la tierra, sino lo que nos espera en la eternidad con Dios. ¿Cómo activar esta promesa hoy mismo? Cree en Jesús y recibe su salvación. No es religión, es una relación con Dios. Vive con la esperanza de la eternidad. Todo en esta vida es temporal, pero lo que Dios tiene para ti es eterno. Declara esta promesa cada día: creo en Jesús y tengo la promesa de la vida eterna. Comenta ahora: creo en Jesús y tengo la promesa de la vida eterna. Ahora hemos llegado al final de este poderoso estudio. Pero antes de terminar, quiero dejarte un mensaje final que cambiará tu vida. Has llegado hasta aquí y eso te hace una persona diferente, una persona elegida. Muy pocos terminan un estudio como este, pero tú lo hiciste porque estás buscando algo más profundo en Dios. Ahora quiero que reflexiones en algo. Dios ha hecho 22 promesas de bendición, prosperidad, paz y vida eterna, pero hay una clave para recibirlas en plenitud: Jesús. La mayor promesa que Dios nos ha dado no es solo prosperidad en la tierra, sino la vida eterna en Cristo. Porque de nada sirve tener riquezas, éxito y bendiciones materiales si nuestro corazón no está en las manos de Dios. Jesús murió por ti, y si crees en Él, tendrás la vida eterna. La Biblia dice en Romanos 10:9-10, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios te ha llamado hasta aquí con un propósito. Él te está dando la oportunidad de recibir la mayor bendición de todas, la salvación en Jesús. Si crees en esta promesa y quieres recibir a Jesús como tu Salvador, cierra tus ojos, respira profundo y repite esta oración. Oración de salvación. Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi único Salvador. Creo que moriste por mí y resucitaste al tercer día. Hoy estás vivo y reinas para siempre. Me arrepiento de mis pecados y recibo tu salvación por gracia. Declaro que soy una nueva criatura en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, hoy empieza una nueva vida para ti. Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida, y ahora todas sus promesas están sobre ti. Ahora quiero que hagas algo poderoso. Comenta ahora mismo esta frase: hoy entregué mi vida a Jesús y camino en sus promesas. Este comentario será una declaración pública de tu fe, un acto de compromiso con Dios. Cada vez que alguien deja su comentario, YouTube muestra este video a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Así que al escribir, hoy entregué mi vida a Jesús y camino en sus promesas, estarás ayudando a que más personas conozcan a Cristo. También dale me gusta al video, porque cada like obliga a YouTube a compartir esta enseñanza con más personas. Juntos estamos expandiendo el reino de Dios en esta plataforma. Un mensaje final para ti. Dios te ha hablado hoy. Si has prestado atención a cada enseñanza, algo en tu vida comenzará a cambiar a partir de este momento. No permitas que esta enseñanza se quede solo en este video. Sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue buscando a Dios. Suscríbete al canal para que cada día sigas recibiendo palabras que fortalezcan tu fe y te ayuden a caminar en las promesas de Dios.
Y antes de irte, tómate un momento para estar en silencio. Escucha la música, cierra los ojos y habla con Dios. Agradécele por lo que aprendiste hoy y pídele que te ayude a caminar en sus promesas. No pauses el video aún. Deja que este momento sea un encuentro entre tú y el Señor. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga.